Génesis capítulo 12, verso 1, verso 2. Amén. Bueno, vamos a darle lectura, por favor, estas preciosas palabras que dice la Biblia. Pero Jehová había dicho, Génesis 12, verso 1, verso 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Amén. Bueno, tomen su lugar. Hermanos, hoy tengo el enorme privilegio de poder compartirles acerca de la historia del patriarca Abraham. Nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, ¿verdad? Porque la fe de Abraham era diferente a la fe que había en aquel entonces entre los pueblos. Los pueblos y las naciones y las gentes, todas practicaban la idolatría. Ellos creían que había un Dios para la lluvia, pero había otro Dios para el viento, y que el sol era otro Dios diferente, y la luna era otro Dios. Y la cultura mesopotámica se distinguía por edificar pirámides y hacer todo tipo de cultos o ceremonias con adoración pues a la cual consideraban que eran dioses. Pero sucedió algo muy singular y muy particular, que a través de Noé, por primera vez se puede identificar con claridad, a diferencia del mundo, en un hombre que habla de un solo Dios creador de los cielos y de la tierra. Y esta era la fe de Abraham. Entonces, por eso vamos a hablar también, ¿verdad?, de la fe. Abraham, el padre de la fe, una fe singular, una fe de él que trae al mundo el monoteísmo, es decir, la adoración a un solo Dios, a diferencia del politeísmo que el mundo tenía, ¿verdad? No sabía realmente quién era Dios, pero Abraham, ¿verdad?, sabía quién era Dios. Y Abraham, siendo de Ur-Kasdim, o sea, de Ur de los Caldeos, la ciudad mesopotámica de aquel entonces, en el territorio del Mediterráneo, él vivía en ese lugar, y su padre y su descendencia, sabemos por la Biblia que ya habían pasado algunas generaciones después de Noé, ¿verdad? Y él era uno de los descendientes de Noé, como toda la humanidad, ¿verdad?, en aquel entonces. Pero en Abraham hubo fe, y Dios le habló a Abraham, y le dijo estas palabras en Génesis 12, las cuales significan mucho, hermanos, porque no solamente se trataba del hombre, el primer hebreo, el que cruzaría el río al otro lado, porque eso es lo que significa la palabra hebreo. Hebreo quiere decir cruzar al otro lado. Y entonces, ¿acaso no habría en su tiempo alguien más que cruzara el río para pasar al otro lado? De donde él estaba limitando la tierra donde vivía para ir a la tierra de Canaán, a la que Dios le mostraría. Él no sabía dónde iba, pero él iba guiado por Dios. Entonces, cruza ese río, y ese cruce tiene un significado también importante, y eso es lo que yo quiero compartirles hoy. Quiero compartirles, hermanos, 3 características de la fe de Abraham, las cuales tienen que también estar presentes en nosotros, si nosotros, ¿verdad?, somos linaje de Abraham. Porque, hermanos, una de las cartas preciosas de Pablo, una de las cartas más complicadas y más difíciles, que es la carta a los Gálatas, donde se resalta la importancia y la máxima autoridad que tiene la Biblia por encima de toda costumbre, pensamiento, dogma, idea, tradición. Gálatas resalta que la Biblia es la máxima autoridad, y en esa carta a los Gálatas, en el capítulo 3, Pablo dice, ¿verdad?, si sois hijos de Abraham, ¿verdad?, si creyeron en Cristo, es porque son el linaje de Abraham. Somos descendientes de Abraham, pero ¿en qué sentido? Bueno, ya hemos tal vez compartido aquí que existe y cabe la posibilidad de que la genética de Abraham esté en nosotros, en el sentido biológico. Pero eso no lo podríamos saber, pero sí podemos saber que por causa de la fe del nombre de Jesucristo, nosotros, hermanos, somos verdaderamente hijos de Abraham.
Así que, queridos hermanos, vamos a conocer esta historia a partir de las 3 cosas que Dios le dice. Y estas 3 cosas, estos 3 pasos valerosos, estos 3 pasos valientes que nuestro padre Abraham, como dicen los niños, nuestro padre Abraham, muchos hijos tiene nuestro padre Abraham, uno de ellos hoy alabando a Dios con el alma y corazón. Cantamos este canto precioso porque tiene una verdad cierta, que la fe que hubo en él, que fue una fe genuina, que fue una fe verdadera, una fe viva, una fe que obra, es la misma fe que está en nosotros. Entonces, me gustaría empezar por esas 3 cosas y después llevarnos un poquito a lo que Jesús habla de Abraham, para que veamos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo también resalta la importancia de seguir los pasos de Abraham. Que caminemos con Dios como caminó Abraham con Dios, con esa misma fe. Entonces, dice el verso 1, Génesis 12:1, que Dios le habló a Abraham y dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, y qué importante es esto, hermanos, porque Abraham sabía que era Dios. Abraham no estaba confundido de que qué voz será esta, y quién será el que me está hablando. Era Dios el que le hablaba, y a causa de que él entendió con toda claridad que era la voz del Creador la que le estaba hablando a Abraham, él, ¿verdad?, supo actuar, él supo entenderlo y obedeció. Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, número 1. Dice, número 2, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, queridos hermanos, estas últimas palabras que el versículo dice, a la tierra que yo te mostraré, definitivamente denotan que Abraham, para poder obedecer a Dios en lo que le pedía, necesitaba tener fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, recordemos, hermanos, que la fe es la confianza, la certeza, la convicción de lo que es. Entonces, miren, hermanos, ya de aquí nos fuimos rápidamente al capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Porque eso es lo que Hebreos 11 habla acerca de la fe. La fe se escribió, hermanos, en los textos antiguos en la lengua griega. Y en la lengua griega se dice pistis. Fe es pistis. Pero el concepto griego de fe lo mantiene únicamente en el pensamiento, en una idea. Así que hoy el mundo dice, yo tengo fe, o sea, tengo una creencia de nivel intelectual en su pensamiento, porque en su vida cotidiana no vemos a Dios, no vemos su fe. Pero la fe de Abraham era una fe mayor, era una fe con el pensamiento propio suyo. Hermanos, que es una fe hebrea, y en el hebreo es la palabra emuná. La emuná, ¿qué es la emuná? ¿Qué es la fe? Según la Biblia, la fe es creer, confiar y obedecer. ¿Quién tiene verdadera fe? No solo el que cree en Dios, sino el que confía en su corazón en Dios y el que a causa de su fe actúa. Esa es la obediencia. Amén. Entonces, por eso este mensaje es tan valioso al día de hoy y vale la pena, hermanos, que nosotros reforcemos mucho nuestra fe en el Señor y nuestro caminar en Dios para que corroboremos que somos los hijos de Abraham y que los pasos que Abraham dio, nosotros también los hemos dado. Estoy seguro que sí, tal vez en algún momento o sigamos caminando y vamos a explicar esos detalles. Pero primero, hermanos, entendamos, ¿verdad?, que esta fe es la que instó a Abraham no solamente a decir, wow, Dios me habló y me dijo cosas, ¿verdad?, bonitas, ok, qué bien, qué lindo, sí, pero no solo Abraham se quedó en la idea de que Dios me habló y nada más Dios me habló, no, Abraham tuvo que actuar en base a la palabra que Dios le dio. Y cuando Abraham accionó, entonces estaba evidenciado que realmente creyó a Dios. Y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que desde el principio el mensaje de la justificación por la fe ya estaba claro, hermanos. Ya estaba dado que a los ojos de la gracia Abraham había sido elegido y justificado porque él le creyó a Dios y le obedeció.
Así que mostró una fe viva. Ustedes, hermanos, ahora pueden brincar a la carta de Santiago, cuando Santiago nos dice, muéstrame tu fe, y yo te muestro mis obras, porque la fe sin obras es muerte. La fe viene acompañada de las obras. Y nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos una verdadera fe, tenemos una pasión. Y yo creo, hermanos, que todos amamos a Dios y adoramos a Dios y queremos lo mejor, ¿verdad? Para Dios siempre, ¿verdad? Pero necesitamos tener también toda la claridad en cuanto a la palabra de Dios y a esta fe que es la que nos impulsa a tener una fe que actúa. Una fe que acciona. ¿En qué sentido? Fíjense, hermanos, porque a veces yo recuerdo hace mucho tiempo que tuve un estudio muy precioso que se llamaba... ya no recuerdo cómo se llamaba este curso. Pero en este curso se hablaba acerca de la fe y de dar los pasos de la fe. Y uno de los pasos de la fe más difíciles del cristiano es superar la crisis de fe. ¿Qué es una crisis de fe? Cuando alguien sabe lo que tiene que hacer y duda, porque tiene miedo, porque siente incredulidad, porque tiene desconfianza, porque sabe que Dios le pide que haga y nunca lo había hecho. ¿Cómo es? Conforme a la Biblia, ¿verdad? Obviamente, hermanos, la palabra de Dios, la norma de fe y conducta nuestra, aquí en la máxima autoridad, y por esa fe que dice su palabra, Dios nos va a pedir, ¿verdad?, que hagamos en obediencia a lo que Él manda en su palabra. Y eso puede resultar para algunas personas una prueba de fe. No una prueba de tentación, porque Dios no tienta a nadie, ni es tentado por nada. Pero sí Él prueba nuestra fe. ¿En qué sentido? En que nos muestre qué tanto confiamos en Él, qué tanto podemos creer en Él. Y ustedes recuerdan la historia de Abraham, hermanos, que, ¿verdad?, además de que empezó su historia aquí, más adelante no tenía hijo y ya tenía 90 años y no llegaba al hijo, y le nació Ismael, ¿verdad? Y él creía que este iba a ser el heredero y Dios dijo, no, Isaac será el hijo de la promesa, ¿verdad? Y todavía no nació Isaac, a los 99 le vino a nacer el hijo. Qué impresionante, pero Abraham tuvo que esperar desde que recibió la promesa 25 años. ¿Sí? Desde que Dios le dijo que le daría hijo y llegó Ismael y luego llegó Isaac. 2 hijos nada más tuvo, pero la palabra de Dios, hermanos, para la descendencia de Abraham, no, hermanos. Dios lo sacaba en la madrugada, a la noche, y le decía, mira las estrellas del cielo. ¿Y qué le decía a Dios? Así será. Hermanos, levanten sus manos y alaben a Dios. Aquí está el Señor, hermanos. Aquí están esas estrellas maravillosas, están aquí en esta mañana. Esas estrellas de las que Dios le dijo, mira, cuéntalas. Abraham dijo, no puedo, son innumerables. Así será tu descendencia. La descendencia de Abraham es espiritual, celestial, porque esto tiene el linaje de Abraham, que no solo es, como otra ocasión Dios tal vez al amanecer, lo levantó y lo llevó a la orilla del mar, y le dijo, mira la arena del mar, ¿verdad? Cuenta la arena del mar, y ¿qué dijo? Incontable, así será tu descendencia. Con lo cual, hermanos, se entiende que el linaje de Abraham tiene un sentido terrenal y tiene un sentido celestial. Y nosotros nos conectamos con la fe de Abraham, ¿sí? Y somos hijos de Abraham, porque hemos creído en Cristo, que es el hijo de la promesa, es la descendencia de Abraham, era la promesa que habría de venir. Entonces, hermanos, ya que contemplamos esto, ¿verdad? También debemos de entender que el linaje de Abraham también tenía que ver con su genética, ¿verdad? Pues los hijos y sus hijos y sus hijos ahí estarían. Amén. Entonces, gracias a Dios, esta historia increíble de Abraham y la prueba de fe. Cuando Dios le dice, Abraham, dame a tu hijo Isaac, que tanto amas. Miren, hermanos, que la Biblia, ¿verdad?, nos dice que Abraham hizo lo que Dios le dijo. Y Abraham tal vez entendía que Isaac habría de morir. ¿Cuál era la fe de Abraham en cuanto a esto? Bueno, la fe de Abraham era,
que Dios lo podía resucitar.